Gracias, Jesús. Un minuto, levante su mano. Padre, te doy gracias. Todo lo que es dedicado para ti debe contener una medida de revelación. Todo lo que es dedicado para ti, eso en tu honor es para ti, debe tener una medida de conocimiento, entendimiento y debe incluir mi voluntad rendida en eso. Y es entonces donde tú lo tomas, lo recibes el honor en el que se hace para ti y tú das la manifestación de tu persona. Oro que en esta noche eso sea una realidad y una verdad. Amén. Que lo que estoy haciendo, dedicando los días de reunión, la alabanza, la adoración, la ofrenda, el clamor, la intimidad con Dios, todo lo que hago, que digo que es dedicado para ti, tenga medidas de revelación, de entendimiento y mi voluntad rendida. Y eso va a hacer que tu gloria se manifieste. El honor, el peso de tu nombre, la fama de tu nombre se manifieste y haga la obra sobrenatural que solo tú puedes hacer. Por eso en esta noche, Señor, te dedico esta reunión. Te dedico este momento. Te dedico este tiempo de enseñanza para que tu gloria se manifieste con nosotros. Te doy gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Da un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Aleluya. Tome su lugar. El ambiente quedó cargado de ayer. Congreso de Varones. Si usted está viendo, vea el video de Congreso de Varones con tiempo. Sé que dura casi 4 horas, pero puede verlo por partes, por sesión. Cada una de las sesiones ha sido muy edificante, reveladora e impactante. Cada una ha fluido en su gracia, en la unción y en la asignación que Dios quería que se hablen las cosas. Así que usted, sobre todo si es varón que me está viendo, esposo, padre, ministro, tiene que estar ahí conectado, viendo, oyendo y aprovechando lo que Dios quiere hacer, lo que Dios permite que sepamos que Él quiere hacer, porque si hablamos, dice la Escritura que hablamos teniendo el mismo espíritu de fe con el que los hombres de Dios hablaron. Así que no hablamos bajo intereses propios, sino bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice la Biblia que la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Pedro lo dice que sino porque hablamos, los hombres santos de Dios hablaron por el Espíritu Santo y nosotros seguimos haciendo lo mismo, seguimos hablando por el Espíritu Santo. No traemos las palabras porque es nuestra voluntad, sino porque es la inspiración. Y ahí se nos permite saber sobre qué está interesado Dios. Y una de las cosas que uno aprende cuando oye atentamente lo que Dios quiere, si permitís que tus oídos estén atentos y no te distraes y no divagás y no permitís que el ladrón de la semilla te distraiga y te mantenés atento, y sobre todo sos alguien prudente, entendido y luego meditas, reflexionás sobre algunos temas, asuntos, para que esa semilla empiece a latir adentro tuyo y empiece a hacer su trabajo. Vos te das cuenta y decís, lo que Dios nos dijo nos hizo saber su corazón. Y entonces entiendo que lo que Dios está hablando y diciendo que quiere hacer, edificar, construir en mí, esta línea tengo que mantenerme. Todo lo que digan por fuera de esto, debo tomarlo y rechazarlo. Porque si Dios me permitió saber su corazón, yo fuera un necio, un torpe,
un irresponsable sobre mi vida espiritual, de irme en dirección de algo que Dios no está hablando. Porque Dios no está hablando 1000 cosas a la vez, como que de tal lado hablan que Dios dice tal cosa, allá hablan que Dios dice tal cosa. Y entonces tenemos que entender la voz de Dios. La voz de Dios habla en direcciones. Dios habla a nivel naciones. Dios habla a nivel cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia de Cristo en las naciones. Y Dios habla a la iglesia local, a cada iglesia local. Entonces, es muy torpe cuando yo quiero poner mi oído en lo que Dios habla a otra iglesia local. Porque entonces me confundo y pienso que Dios se contradice. Cuando tengo que prestar atención a lo que Dios habla en mi iglesia local. Porque Dios ahí está preparando algo para manifestar en esa zona, en ese territorio y a la gente de ese territorio. Y también a la gente que de mi territorio donde vivo, o la gente que se conecta conmigo por amistad, trabajo, estudio, lo que sea. Tengo que entender y tener oído atento a la voz en la iglesia local, porque es lo que Dios me está diciendo que me prepare. La Escritura dice que hubo 10 vírgenes, 5 fueron prudentes, 5 insensatas. El resumen es que hay 5 que sabían qué hacer y se prepararon. Y cuando la hora llegó, la medianoche se oyó el clamor, el novio vino, salgan a recibirle. Había 5 que estaban preparadas. El tema está que Dios habla a la iglesia local y hay torpeza en muchos que ubican sus oídos en otras cosas y no se preparan para la obra de la iglesia local. Y la iglesia local no es una iglesia que Dios pone como para ocupar un espacio en el territorio, un local, un auditorio, un terreno, lo que sea, sino para influenciar, para lograr influenciar, para culturizar con la cultura del reino. Pero para que la cultura del reino se expanda necesita personas atentas dentro de esa iglesia local que se preparen para la hora de la manifestación, porque todo lo que Dios habla contiene una hora de manifestación que solo los apercibidos, los preparados, son los que son despertados para esa hora, porque hubo 5, las 10 se durmieron, pero hubo 5 que fueron despertadas para la hora de la manifestación, recibir al novio, y otras se despertaron solamente para oír que estaban fuera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no sabemos aprovechar la voz de Dios. Y la iglesia local donde estoy, no es que voy porque me queda cerca, no es porque voy por X razones. Hay un propósito de la iglesia local y es una iglesia que Dios te asigna. Porque dentro del contenido de la iglesia local, de la voz de Dios, la doctrina, la manera del ministerio en cómo trabaja y forma y todas esas cosas son adecuadas para el propósito que Dios te puso. Por eso Dios, cuando envía a los apóstoles y les dice que salgan a diferentes territorios, la persecución los obligó. Pero no fueron todos a Samaria, fue Felipe a Samaria. Entonces tenemos que entender, por ejemplo, Pedro se fue a los judíos extranjeros, Juan también se fue a los judíos extranjeros, pero entendemos que Santiago, el apóstol, se quedó en los judíos dentro de Jerusalén. Entonces cada uno empezó a ser direccionado a territorios. En Hechos se nos dice que ministrando el Espíritu Santo y ayunando, dice que el Espíritu habló y dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio, y fueron enviados como apóstoles misioneros a las naciones, a los pueblos, a evangelizar, primero a los judíos y luego a los gentiles. Entonces entendemos que una iglesia local se prepara para una hora, cuando los que están dentro de la iglesia local son atentos. Porque la iglesia local donde Saulo y Bernabé junto a otros, dice que había maestros y profetas en esa iglesia, estaban congregados, se reunían ahí, eran su iglesia local.
Y mientras, imagínense, había maestros, había edificación, había profetas, había revelación. Entonces era una iglesia que oía la voz de Dios. Y se fueron preparando. Y un día orando, un día ayunando, una convocatoria, el Espíritu dice, es hora de manifestación. Y quiero que estos dos vayan a la obra del ministerio a los que los llamé. Entonces, ¿cómo querés que Dios te conduzca a una hora de manifestación cuando Dios no ve la hora de tu preparación? Entonces hay algo latiendo adentro de nosotros, pero si no le damos la hora de la preparación, eso nunca se puede manifestar. No que Dios retrasa lo que te prometió, es que no hay una preparación adecuada para la hora de la manifestación. Y no sea que Dios traiga la hora y te desperté solo para oír que no estás en el plan. Porque no buscaste aceite, usando la parábola de las vírgenes. No preparaste aceite, no buscaste aceite, no fuiste alguien que le dio prioridad, tenía aceite de reserva. Te confiaste, pensaste con lo que tenías ya era suficiente, pensaste que hasta donde entendiste ya era suficiente, pensaste que con tus minutos de oración era suficiente, pensaste que con tus formas de leer la Biblia era suficiente. Y te das cuenta que cuando llega la hora de la manifestación no estás en el plan. Pero no estás en el plan porque alguien es más bonito que vos, sino porque alguien se preparó adecuadamente para la hora. Entonces, después los pastores tienen que lidiar con los frustrados. Con los que, ¿por qué yo no? ¿Y por qué Dios a mí no me otorga? ¿Y por qué aquel hermano que vino de mucho tiempo después que yo sí? Y un pastor tiene que decir, mirá, el que da llamados, el que activa llamados es Dios, yo solamente comunico. O sea, Dios habrá visto algo en el hermano que en vos no está viendo. Y posiblemente la preparación. Dios está viendo que insistís en no pulir tus defectos. Dios ve que insistís en no sacrificar en el altar tus defectos y querés conservarlos. Entonces Dios no te puede usar para una hora de manifestación porque ¿qué testimonio de cambio podés contar? Cuando la Biblia a mí me pide que los que van a ser levantados para una hora de manifestación, el requisito es que tengan buen ejemplo no solo de la gente de la iglesia de adentro, sino de la gente de afuera. ¿Cómo querés que Él te levante para una hora de manifestación si tu propio testimonio de no cambios estás testificado por la gente de afuera a la que Dios quiere impactar? ¿Cómo Dios va a mandar a alguien que la gente de afuera sabe que es el mismo de siempre solamente con la rutina de la iglesia nomás? ¿Cómo Dios te puede levantar? Dios no puede. No puede porque Él no puede ir en contra de lo que quiere hacer. Pero Dios sí levanta, activa y envía a los que tienen un testimonio en la iglesia donde su pastor, los líderes y aún los hermanos pueden decir, es ejemplo, se congrega, vemos cambio como llegó, no es como llegó, vemos cambios, vemos frutos, pero la gente de afuera también. Entonces, ¿Dios qué puede hacer? Lo levanta para manifestar. Ahora, el que no está haciendo nada, el que se rasca a la mañana y duerme a la tarde, ¿cómo querés que Dios te levante para la hora de manifestación? No se puede. Y no va a pasar. La respuesta de un pastor es, mirá, no te estás preparando. Y no me digas que orás, ayunás y lees la Biblia, porque esos son medios, no fines. El fin de esos medios es que vos seas una nueva persona. Entonces, si vos lees la Biblia y no cambiás, decís que orás y no cambiás, ayunás y no cambiás, te tengo que decir que eso es un medio, pero no está llegando al propósito de esos medios, que es que seas una nueva persona. Y entonces, pastor, ¿por qué no me funciona? Porque a vos te falta lo que hoy vamos a ver. Humildad. Hay gente orgullosa que lee la Biblia, hay gente orgullosa que ayuna y hay gente orgullosa que ora. Estoy orgulloso de ser evangélico, dice. ¿Verdad? Yo soy orgullosamente humilde.
Y el orgullo es algo que la Escritura dicen que provocan que Dios los mire de lejos. Más al humilde que le da gracia. ¿Qué le da al humilde? Gracia. Dios le otorga la capacidad al humilde de lograr convertirse en la nueva persona. Porque tenemos que entender que nosotros no llegamos al puerto de nuevas personas por nuestros esfuerzos, ni por nuestras palabras, ni por las frases, ni por nada. Llegamos porque Dios lo permite con su gracia. El apóstol Pablo llega a decir: soy lo que soy por la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia. El Saulo hubiera dicho: soy lo que soy por mis estudios. Soy lo que soy porque soy israelita. Soy por lo que soy porque soy de la tribu de Benjamín. Soy lo que soy porque sé hablar diferentes idiomas. Soy lo que soy porque soy doctorado, soy entendido, soy educado. Soy lo que soy porque estudié a los pies del rabino más importante de mi época llamado Gamaliel. Soy lo que soy porque soy aspirante a ser un rabino destacado de mi tiempo. Soy lo que soy porque entre los jóvenes de mi edad destaco por encima de todos ellos. Soy lo que soy por la pasión religiosa que tengo. El Saulo hubiera dicho eso, pero el Pablo dijo: soy lo que soy por la gracia. ¿Por qué? Porque él sabe que podía hablar en lengua. Él dijo que hablaba en lengua más que todos. Él sabe que tenía interpretación de las Escrituras. Él sabe que tenía sabiduría. Él sabe que tenía unción. Sabe que tenía muchas cosas. Pero él comprende que la transformación de vida y de corazón se debe a que Dios se lo permite por su gracia. Porque Dios ve la cualidad adecuada para derramarle la maravillosa gracia que transforma a toda persona, y es humildad. Pablo no se presentaba delante de Dios como el doctor de las Escrituras. No se presentaba delante de Dios a darle su interpretación de las Escrituras. No se presentaba delante de Dios con la credencial de los dones que él tenía. Pablo se presentaba delante de Dios como aquel hombre con la actitud que tuvo de ir a conocer a su Salvador durante 3 años. Él se presentaba con la actitud de alguien que, aunque tenía ciertos conocimientos y experiencia, aún reconocía que le faltaba. Porque él lo testifica, él da toda la lista de todo lo que él era, todo donde él venía, todo lo que te mencioné anteriormente, pero él dice algo: todo eso lo tengo, ¿por qué? Por pérdida, porque ¿qué deseaba él? Ganar a Cristo. Pablo llegó a decir que para él era estar crucificado con Cristo. Pablo compara al sufrimiento de Cristo, y él sabe lo que representaba la cruz, al estar crucificado con Cristo para vivir una vida nueva. Pablo fue un hombre que, más allá de ser el apóstol, el secreto detrás del apóstol que fue, se debía al Hijo que fue de Dios. Y que lo vuelvo a decir. El secreto detrás del apóstol que fue Pablo se debió al Hijo que él fue con Dios. Porque el Hijo, nunca un hijo se presenta delante de su padre con las credenciales de sus estudios, si es profesional. No se presenta como doctor, como albañil, como abogado, como doctor, lo que sea. No se presenta con su clase social, si es potentado, si es normal, clase media, lo que sea. No se presenta con ninguno de los estándares, simplemente como un hijo que tiene delante de él a su padre. Entonces el secreto de Pablo, Pedro, Juan, esos ministros del nuevo pacto, el secreto detrás de su apostolado se debió a cómo eran como hijos con Dios. Porque ustedes saben que los padres tienen diferentes clases de hijos. Y tienen a los que son hijos seguidores de su ejemplo, y a otros hijos que siempre están intentando cambiar su rumbo.
y que los padres los tienen que tratar con mayor dureza, con correcciones y muchas correcciones, porque siempre están intentando cambiar el rumbo de su linaje. Llámese por rebelión, llámese por tercos, llámese por cabeza dura, por orgullosos y por diferentes miserias humanas. Siempre están torciendo su camino y el padre tiene que corregirlos y enderezarlos. Pero hay otros hijos que los padres tienen que son seguidores de su ejemplo. Entonces, como vos seas como hijo, no como Dios sea como padre, porque Él como padre no tiene falla en nada. El secreto es como vos seas como hijo con Él. Dios por amor te va a corregir millones de veces para enderezarte y reencaminarte en el camino de Dios. Pero eso también va a ser la evidencia por la cual no entras a las horas de manifestación. En cambio, si sos un hijo que quiere seguir su ejemplo, sos uno que vas a ser grande para los de afuera, pero tu secreto va a ser cómo sos como hijo con Dios. Tu secreto va a ser, te van a preguntar, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuántas horas orás? ¿Cuántas veces a la semana ayunás? ¿Qué Biblia lees? ¿Cuál es la versión que lees? Y la gente te intenta sacar los medios, cuando en realidad el fin es ser una nueva persona. Y eso lo logro por cómo soy como hijo con el Padre. Y cómo el Padre puede ser conmigo. Porque hay padres que con sus hijos pueden ser padres confidentes. Y hay otros hijos que el padre tiene que ser un padre presente, responsable, pero en ocasiones distante. Vuelvo a repetir, es un padre presente, responsable, pero en ocasiones distante con los hijos rebeldes. Porque la Escritura dice que a los orgullosos Dios los mira de lejos. Sigue siendo padre, está presente y es responsable, pero toma distancia. En cambio, con el humilde dice, le da gracia. Es un padre presente, responsable y cercano. Pero la actitud es por cómo te presentás delante de Él. Y alguien que nos dio la cátedra de ser cercanos al Padre fue el Señor Jesús. Es más, Él trajo la expresión Abba por primera vez. Al llamar a Dios Abba, en hebreo, o en arameo también, que es Padre, y era un lenguaje usado por los niños que se dirigían a sus padres de manera tierna, porque se traduce también como papito, de una forma, un niño le habla a su padre. Jesús fue el primero que nos trajo el término y la expresión Abba. Una de las cosas que confrontó a los religiosos de la época. Y ellos dijeron por qué los confrontó eso. Porque dijo, al decirle Abba, se está haciendo semejante a Él. Lo irónico de los religiosos era que le dijeron, Dios es Padre nuestro. Ahora vos le decís Padre. Pero cuando Jesús lo decía, ya Él lo dice semejante, se hace semejante a Él. Porque el significado de padre, de Abba, de hijo, que significa, es la palabra en hebreo ben, B larga en, ben, significa continuador del Padre, extensión del Padre, diciendo que es de la misma raza, que es del mismo linaje y estirpe, que es de las mismas cualidades, que tiene todo lo que el Padre es y Él lo extiende una generación más. Entonces al oír a Jesús decir, yo soy hijo, yo soy Ben, hijo, ellos entendían que Él estaba diciendo, yo soy la extensión de Dios. Soy semejante a Dios. Tengo las cualidades de Dios. La extiendo a las cualidades de Dios. ¿Y qué hijo es el que puede hacer esa tarea?
el hijo humilde, porque es el que tiene la capacidad de repetir el ejemplo de su Padre. Porque Jesús, que decía en ocasiones, lo que el Padre habla es lo que yo estoy diciendo, lo que oigo decir al Padre es lo que yo digo, lo que veo hacer al Padre es lo que yo hago. Eso a mí me da el significado del hijo humilde. El hijo que podía ser corregido, el hijo que podía ser instruido, el hijo que podía recibir el ejemplo de su padre, tomarlo y practicarlo, el hijo humilde. Entonces, cuando los religiosos dijeron, Dios es nuestro único Padre, ellos eran hijos, sí, pero rebeldes, de los cuales el Padre era presente y responsable, pero lejano de ellos. Ellos eran hijos que no tomaban el ejemplo de su padre. Eran hijos que no repetían las cualidades de su padre. Por eso Jesús le dijo, ustedes priorizan estas cosas, pero abandonan los verdaderos propósitos de la ley, que son la misericordia y diferentes términos que el Padre Celestial era y hacía. Entonces, sí eran hijos, pero hijos rebeldes. Hijos orgullosos. Dios le era padre, Dios era un Dios presente. Dios era padre, era un Dios responsable de ellos, pero era un Dios distante de ellos por su rebeldía. En cambio, Jesús aparece y dice, yo soy, Yahweh es Abba, Yahweh es mi Padre, yo entiendo lo que Él es. ¿Y por qué es verídico eso? Por su humildad. Su humildad permitía que lo que el Padre es, tiene y hace, se repita en Él. Por eso cuando Jesús nos habla del pacto, pacto también significa hago lo que Él hace, soy lo que Él es y tengo lo que Él tiene. ¿Y eso de dónde? ¿Quién es? ¿Por qué yo no? Porque es por la humildad. Porque es por la humildad. Hay personas que no son humildes para tomar tu ejemplo, porque ellos quieren ser su propio ejemplo y rompen el molde de vos. Ellos quieren crear su propio molde. Y eso es orgullo. Eso es romper el linaje familiar. Eso es romper el árbol genealógico. Eso es querer cortar el fluir de la raíz de donde venís. Y no estoy hablando de genealogía de la carne, la Biblia nos manda a salir todo de ahí. Sino que hablamos de la genealogía del Espíritu Santo. Nadie que quiera ser como Jesús es, hacer lo que Jesús hace, tener lo que Jesús tiene, va a buscar romper, desligarse del tronco, desligarse de la raíz. ¿Y cómo yo sé que me quiero desligar? Cuando vos querés romper el molde que deberías repetir. Cuando vos buscas otras alternativas a la fe. Cuando vos buscas otras alternativas a tus cambios. Cuando vos buscas otras alternativas de cómo conocer a Dios. No respetando el modelo. No respetando el molde original. No respetando el que inició esa genealogía. Vos estás intentando romper pacto con Él. Estás intentando ser un hijo contrario al Padre. Y eso es una aberración en la espiritualidad. Porque ese es un hijo que tiene gran tendencia a traicionar al Padre. Como le pasó a Absalón. Y en ese sentido, la Escritura me revela en el carácter de Dios que Dios no escatima si te tiene que cortar. Y Jesús lo dijo en el nuevo pacto, el de la gracia, Él lo dijo cuando usa la parábola de la vid verdadera. Él dijo, y todo pámpano, o sea, toda rama que no da fruto en mí, es cortada y echada al fuego. Entonces, esas ramas están en el tronco, son hijos, pero rebeldes.
son hijos, pero orgullosos, porque no hay manera en la espiritualidad que ningún hijo que contenga el carácter de la humildad no dé los frutos del Padre al cual está conectado. Entonces la razón que no hace lo mismo que tu padre hace, que no tenés lo mismo que tu padre tiene, que no sos como tu padre es la causa de un corazón orgulloso, que intenta independizarse en todos sus actos, que busca ejemplos por fuera de su paternidad, que busca imitar cosas por fuera del tronco donde está conectado. Y el único resultado que le va a llegar es la orden de cortarlo. Porque en las ramas, el trabajo que tienen es que ellos le toman la vida al tronco. De la vida del tronco, ellas reciben la capacidad de fructificar, de generar fruto. Porque el tronco es la extensión de la raíz la que tiene la vida, la que se nutre del agua, la que recibe los rayos del sol, la que tiene la fuerza, la vida en la planta, en el árbol. El tronco es la extensión externa de la profundidad, de lo interno de la raíz. Y las ramas son la extensión del tronco. Entonces toman la vida de la planta, toman de la vida del tronco, toman de la vida de la raíz. Y cuando no dan fruto, todo labrador tiene que cortarla porque entiende, esta rama es ladrona. ¿No es así los jardineros? ¿Por qué tienen que cortar eso? Está robándole fuerza a la planta o al árbol. Le está intentando limitar. ¿Y saben por qué lo cortan? Porque consideran antinatural que al estar en la planta o en el árbol no produzca fruto. Pero ¿saben por qué lo cortan la espiritualidad? Porque la rama que no da fruto está limitando a su padre. Y el padre que tiene la capacidad de fructificar porque está bien plantado, está junto a corriente de agua de vida, recibe el sol de justicia del Señor Jesucristo, tiene todo para dar fruto, hay una rama ladrona que en su propia vida no deja que el Padre se reproduzca, que en su propia vida no permite que el Padre tenga descendencia, que en su propia vida no permite que el Padre extienda el ministerio, extienda lo que Dios le dio, extienda la vida de Dios, y esa rama tiene que ser cortada. No hay titubeos, y en ese momento no hay nada de misericordia, hay que cortarla. Porque el cielo, que es el testigo de la creación de Dios, saben que por ley natural ninguna rama de honra va a tener una actitud así. Y si Jesús puso la parábola, que sabemos que Él usaba ejemplos naturales para explicar misterios espirituales, a mí me está diciendo, ustedes que dicen ser mis discípulos, que dicen ser hijos de Dios a través de mí, tengan cuidado que el Padre año a año inspecciona. Y cuando es la hora de la manifestación, porque los frutos de una planta o un árbol es la hora de la manifestación de lo que estuvo gestándose. Y cuando viene el inspector, el labrador, que Jesús dijo es el Padre, viene a ver y ve que hay personas que durante un año oyeron de qué tenían que prepararse, que en un año oyeron cuáles eran las áreas que tenían que pulir, que en un año oyeron las miserias que tenían que rendir en el altar y no lo hicieron. Y en la hora de manifestación, la orden espiritual es no participan de la hora. Pero peor aún, y trágicamente, hay gente que no le importa no participar de las horas proféticas. Se han vuelto adictos a ser espectadores, pero nunca a ser personas que manifiestan. Pero lo peor es que la hora, que será la última de su vida en la tierra, y tiene que haber un fruto de cambio,
para heredar la salvación. Tiene que haber por lo menos un fruto de cambio para heredar la salvación, que es la última hora, la última inspección en la tierra antes de pasar a la eternidad. Y siguen viendo que estás pelado, que sos pura fachada, pura hoja, pero no hay nada de fruto. Es cuando dicen córtenlo y tírenlo al fuego. Porque es antinatural que una rama no le dé fruto a la planta o al árbol. Como es antinatural que un hijo no le dé fruto a su padre. Y no le dan fruto, no porque no tienen capacidad, es porque son orgullosos. Y ellos están buscando sus propios fines, desinteresados de los fines del Padre. Por eso no coinciden cuando el Padre ordena un fin de Él. Ellos siempre buscan otro. Nunca están de acuerdo. Siempre les parece que no es por ahí. Siempre son los que deducen que no es el camino. Siempre son los que dicen que no es por esa dirección. Siempre son los que dicen que hay que hacer otra cosa. Tranquilo, seguí hablando así, te van a cortar. Porque Dios no te va a cambiar de pastor. Como muchos cambian de pastor pensando que así. Esas son ramas cortadas que están tiradas en el piso. Ah, sí. Sí. Porque muchos piensan que el cuerpo de Cristo puede agarrar el dedo pulgar, salirse el dedo de la mano e irse a la espalda y no pasa nada. Y que el Padre dice, wow, ¿cómo no me di cuenta que en la espalda faltaba un dedo pulgar? Y la gente que se corta de donde Dios los puso y se van a cualquier otro lado, ¿es que tiene la aprobación de Dios? Porque no supieron entender el lugar que Dios los puso, menos van a entender el propósito que tienen. No importa dónde vaya y lo pongan, hay iglesias desordenadas que el que entra lo ponen en servir enseguida. Así que estén sirviendo no es garantía que Dios está probando su vida. Vos si lo conocés o sos cercano podés inspeccionar su carácter. Ves que es el mismo de siempre. Ves que tiene la misma miseria de siempre. Ves que falla lo mismo siempre. Entonces no es que esté sirviendo, es que se desarraigaron en donde Dios los iba a cambiar. Y nunca van a cambiar. Así que si es tu amigo, tu pariente o alguien cercano o alguien con quien te seguís hablando, y vas a tener que aguantarlo toda la vida así, porque no va a cambiar nunca. Lo único que va a cambiar es que se vuelve viejo, vieja, nada más. Pero no va a cambiar nada. Y vos vas a ver morirse sin fruto, sin cambio. Porque siempre que estuvieron, nunca fueron los que agacharon la cabeza para cambiar, la irguieron en soberbia. Quisieron levantar la vara al que era su padre. Quisieron ellos corregir al que era su padre. Ellos querían que el padre cambiara y ellos no cambiaron. Ellos son los que opinaban cómo debía ser su padre, cómo debía hablar su padre, qué debía enseñar su padre, a quiénes tenía que poner su padre. Ramas infructuosas, ladrones de honra, ladrones de frutos. Todos los frutos que no dieron y que pudieron haber dado, en el cielo no le va a contar como ganancia, sino como pérdida. Y si para los que te dan fruto dice que hay una corona preparada, a los que no dan fruto no hay corona. No hay lugar en la mesa. Porque se dijo a quiénes le iba a preparar lugar. Dijo ustedes que estuvieron conmigo. Ustedes que estuvieron conmigo. Ustedes que no se fueron, que se quedaron conmigo. Ustedes, les digo que les voy a preparar lugar, porque donde yo estoy van a estar ustedes. A esos que se desarraigan solos, no hay lugar en la mesa. No hay lugar en la mesa. No hay corona que lo espera, sino solo un fuego
ardiente de condenación. Porque muchos todavía siguen pensando que no importa la iglesia que vaya, yo puedo estar un tiempo en una, en otra y no pasa nada, Jesús es el mismo. Y no entienden la sabiduría del Padre de ubicar a cada miembro en la parte del cuerpo que le corresponde. Siguen pensando que de la iglesia donde fueron Dios los colocó, yo puedo cambiar como cambio de colegio, cambio de trabajo, cambio de calzón. Pensando que es lo mismo, que da igual. No, un dedo puesto en la mano no puede ser cambiado y puesto en otra parte. Va a tener que aprender a dar fruto donde lo pusieron. Así que vos que perteneces a este lugar, que Dios te trajo, que Dios te hizo nacer acá y todo eso, si vos querés la hora de manifestación, vas a tener que aprender a agachar la cabeza y humillarte. Vas a tener que aprender a rendirte. Vas a tener que aprender a romper tus propios deseos personales cuando oís que Dios no está ahí. Aleluya. Y todavía no empecé a predicar. Pero todo lo que dije tiene que ver con esto. Éxodo 30:24 dice, el cuarto ingrediente de la santa unción, que Dios le dijo a Moisés que preparara con estos ingredientes, dice, de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un hin. La casia 500 según el ciclo del santuario. ¿Qué es la acacia? La acacia significa inclinarse, agachar el cuerpo o el cuello en señal de respeto. La acacia significa inclinarse, agachar el cuerpo o el cuello en señal de respeto. Esta especia, este cuarto ingrediente de la producción de la santa unción, me revela el carácter de Jesús en su humildad. Por eso te dije que Jesús podía extender las cualidades del Padre, sus palabras, sus dones, su poder y todo lo que el Padre era y tiene por la humildad con la que Él se presentaba. Hebreos dice que Él tuvo que aprender obediencia, así que la humildad que Jesús presentaba la hizo aprendiendo en su humanidad. Dice la Escritura que cuando Él a los 12 años se perdió en el templo y quedó discutiendo con los ancianos y sabios del templo que se maravillaron por su sabiduría y vuelve a la casa con María y José, dice que Él se sujetó a ellos. Y ahí luego la Escritura nos dice que Él crecía en sabiduría, en gracia y en favor para con Dios y los hombres. De los 12 a los 30 hubo 18 años en que Él aprendió la humildad porque dice que Él se sujetó a María y José. La Biblia lo dice. Él se sujetó a María y a José. Yo pregunto, ¿cómo Dios te puede dar un ministerio impactante, un propósito, o revelar tu propósito cuando no le haces caso ni a las autoridades naturales que Dios te pone como tus padres? Siempre le tenés una respuesta que dar, siempre tenés una excusa que darle, siempre tenés una contestación que dar. Y siempre vos date cuenta que lo que le contestás es para evitar la orden que te da. Es para no hacer lo que te pide. Es para hacerlo cuando vos querés, a tu manera, cuando tengas ganas. Eso es orgullo y rebelión. Cuando un hijo le contesta a un padre, le está diciendo que lo va a hacer a otra manera. Y eso es romper con el molde. Si vos no sabés sujetarte a tu madre o padre natural, no tenés capacidad para sujetarte a tu Padre Celestial. Por eso Dios te da la oportunidad, te habla la palabra y siempre te ve que vos lo haces como vos querés, cuando vos querés, y hasta te olvidás lo que te digo. Jesús tuvo un entrenamiento de 18 años sujetándose a padres naturales, posiblemente ordenando su cuarto, haciendo su cama, levantando su plato de la mesa, aprendiendo el oficio, yendo a trabajar, yendo a estudiar.
18 años en la escuela de la humildad. Por eso cuando el Padre Celestial dijo, hijo, es hora de manifestarte, anda al Jordán, bautizate con Juan y que empiece el ministerio. Jesús no tuvo problema con la humildad, con el recibir órdenes, porque lo aprendió sujetándose a padres naturales. Entonces, ¿de dónde salen estos locos que no obedecen a padres naturales, padres espirituales, pero dicen que obedecen a Dios? Dicen que Dios les habla, que Dios les da dirección. Son un montón de rebeldes, engañados por la fantasía de su cabeza, que tienen el cuello tan duro porque no lo inclina hace años y Dios está lejos de ellos. Dios no les habla. Dios no les habla. Porque que Dios te habla, Dios te hable, la evidencia es el cambio en tu persona. Ahí no venga que Dios te habla de ir al África, darle de comer a la gente con hambre. Porque tu primo tiene hambre y no le da de comer porque estás enojado con él. Así que no hace falta ir al África a mandarte la parte. Dios te habla para cambiarte a vos. La Acacia me revela el carácter de Jesús en su humildad y me enseña que ese es el principio en que se desarrolla toda persona influyente y de impacto en la humanidad. La humildad no es un estado económico o una clase social, es la condición del corazón. La humildad enfatiza una conducta que no se centra en sí misma de manera egocéntrica, sino que se concentra en una conducta de unidad y comunión. La humildad no se enfatiza en sí misma de manera egocéntrica, sino que tiene un énfasis de una conducta de unidad y comunión. La humildad es aquella conducta que inevitablemente afecta a las personas que lo rodean con la influencia de su ejemplo. Para desarrollar la luz que tenemos de Cristo en nosotros, debemos tomar su ejemplo. Y nos equivocamos cuando pensamos que la posición que tenemos en Él nos hace superiores a otros. Cuando en realidad la posición que nos da Cristo es para generar influencia tomando su ejemplo. Esa influencia empieza pequeña porque solo crece y se desarrolla cuando crees con el conocimiento de su persona. Eso genera una luz más intensa, más fuerte y brillante en mi vida espiritual, lo que permite influenciar mayores personas. La luz inicia en mí como una esperanza de gloria, pero se convierte en la manifestación de su gloria cuando imito su humildad y su servicio. ¿Por qué Dios no hace nacer en mí lo grande enseguida? Porque Dios se asegura que lo desarrolles a través de la humildad. Sí, lo que te dio tiene grandes posibilidades de volverse grande, inmenso, gigante, que abarque mucho más de lo que hoy abarca, pero solo si te desarrollas en la humildad. Porque la humildad es aquella que tiene la capacidad de tomar el ejemplo. La humildad vas creciendo, te desarrollar y nunca porque se vuelve grande, importante, influyente o de impacto, no concentra su influencia en sí mismo. No concentra su influencia en sus propios deseos, sino que concentra su influencia en la unidad y en la comunión. Cuando Jesús vio que su influencia creció tanto que pasó de 12 que lo sigan a multitudes que lo busquen para oírlo predicar, Jesús mantuvo el desarrollo de la humildad y Él siguió predicando el mismo énfasis y llamó a todos a la unidad y a la comunión.
No dijo, bueno, vamos a hacer algo como otros líderes que si hubieran tenido la influencia de Jesús hubieran hecho. Jesús buscó la unidad y la comunión. Por eso en Getsemaní ora, según el relato de Juan, capítulo 17, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos unos, para que el mundo conozca que me enviaste. Salmo 133 dice, mira cuán bueno es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Y lo compara con la unción, lo compara con la gracia, porque ese rocío de Hermón tiene que ver con la gracia, y lo compara con la vida eterna. 3 pilares de la salvación en Cristo: unción, gracia, vida eterna. La unidad y la comunión. Eso lo escribe David en los llamados salmos graduales, cuando él iba subiendo al monte, porque el santuario de Dios estaba en el monte. Entonces él, mientras peregrinaba subiendo, por eso se escriben salmos graduales, porque son salmos que se van cantando mientras suben a buscar a Dios. Entonces en el camino que él iba a buscar a Dios se inspiró a decir, mirá cuán bueno y cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Y es como el óleo que desciende por la barba, la cabeza por la barba de Aarón, baja hasta la vestidura. Es como el rocío de Hermón. Ahí Dios envía bendición y vida eterna. Él se inspiró que la unidad y la comunión era como la unción, era como la gracia, era como la bendición y era como la vida eterna. Cuando vos desarrollás la humildad, te inclinás tu cuerpo, agachás tu cabeza en señal de respeto al que te instruye, al que es tu padre espiritual, a tu mentor. Eso te hace desarrollar la humildad que hará que la pequeña medida que hoy tenés de Cristo tome niveles mayores. Y yo hoy me sorprendí porque me volvió a pasar que yo estaba orando en la tarde, meditando en cosas antes de escribir y ponerme a estudiar sobre la acacia, y fui atraído a hablar en el desarrollo de la luz, y me puse a meditar sobre la luz cuando empieza a crecer, a tomar más fuerza, y cuando voy a estudiar la acacia me encuentro con esto. Entonces digo, Señor, coordina lo que estaba orando con esto que estoy estudiando. Entonces entendí que Dios enfatiza la humildad en su pueblo. Le está pidiendo humildad a su pueblo porque no la está viendo. Le está viendo que sean humildes, porque yo le di pastores, no para que los aplaudan. No le di pastores para que le griten amenes. Le di pastores para que tomen de su ejemplo. Le di pastores con el conocimiento que ustedes necesitan para desarrollar el propósito. Le di pastores según mi corazón y de acuerdo a los propósitos que les di a ustedes, para que ustedes tomen su ejemplo, imiten su fe y logren hacer crecer lo que les di adentro. Porque la Escritura dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Yo entendí lo siguiente: la esperanza de gloria es la pequeña medida que me dan de Cristo cuando me convierto. El primer conocimiento que tengo de Él. Pero la manifestación de su gloria, que es las profecías que llenarán la tierra como las aguas cubren la mar, depende del desarrollo de la humildad. Para que eso que habita en mí, en secreto, en intimidad, salga hacia afuera en un río, en un océano que cubra la tierra. Solo los humildes, porque son los que tienen la capacidad de tomar el ejemplo de su Padre. Son los que van a extender los dones, las capacidades, el ejemplo, el carácter de su Padre. Y les sale inevitable. Es inevitable que el humilde influencie e impacte a los que lo rodean con su ejemplo. Pero también el humilde tiene la capacidad de ver en su Padre un digno ejemplo de imitar. Los que no son humildes jamás ven al Padre, siempre dicen, ¿qué a imitar al pastor? Si el otro día lo escuché que se enojó y retó a 2 o 3. ¿Qué le voy a imitar al pastor? Si viste cómo habla, ¿qué voy a imitar al pastor? Yo veo a otra gente y me gusta más. Eso es alguien que está rompiendo la estirpe espiritual, que está limitando que lo que Dios puso en su pastor
continúe. Y eso es igual al aborto, a un pecado de muerte. Entonces ese funciona para abortar lo que uno gesta. Un abortista, un asesino de lo que Dios quiere hacer nacer. Por eso no es que simplemente no me gusta el mensaje y hago lo que quiero. Es la acción de tu orgullo y rebelión en tu corazón lo que te está diciendo que no obedezcas ese mensaje. Por eso dije una vez y lo vuelvo a repetir: los pensamientos que suben en mi mente no son inocentes, revelan mi espíritu. Porque el proverbio dice que lo que el hombre piensa dentro de sí, así es él. No es que fue un pensamiento, yo reprenda el pensamiento. Lo que subió a tu mente cuando escuchaste algo es tu espíritu. Es la condición de tu espíritu. Donde dice, no lo voy a hacer. Qué exagerado. Se burlan de manifestaciones espirituales. Se ríen diciendo, qué exagerado que está diciendo. Tanto está viendo, tanto siente, tanto calor. Yo estoy muerto de frío acá abajo. Tanto fuego, tanto ve, tanto siente. Ese pensamiento rebelde de alguien que no quiere continuar el linaje. Ese pensamiento orgulloso de alguien que por qué la gracia no lo vuelve una nueva persona. Esa conducta, si no la cortás, te va a terminar cortando a vos. Mucha gente piensa que porque viene a la iglesia, dice, no, Dios me ama, Dios me quiere salvar, Dios nunca me va a dar un juicio, Dios bendito Dios. Te aseguro que sí. Porque la gente puede hablar lo que se le ocurra y hablar de Dios sin conocerlo y decir de Dios lo que a ellos les conviene decir de Dios. Pero eso no cambia cómo es Dios de verdad. Eso no cambia cómo Dios actúa. Eso no cambia las decisiones que Dios toma en su trono. Por más que acá abajo digan lo que quieran de Dios, hablen de Dios sin conocerlo, hablen de Dios de lo que escucharon de otro, ellos pueden decir lo que quieran. Y la gente les puede creer, pero eso no va a cambiar cómo Dios actúa, cómo Dios obra y las decisiones que Él toma. Nadie lo va a cambiar. Así que por mí sigan engañándose que no va a pasar nada. Y cuando les llegue la hora de ser cortado, ¿de qué se van a vestir? Así que vos procurá prepararte en lo que Dios habla en la iglesia local. Rompe esa cultura eclesiástica de que voy a la iglesia, me aguanto un mensaje y listo. Y terminó mi actividad. Empezá a oír para prepararte. Si no, bye bye. No, Jesús lo dijo en Juan 6, cuando se le fue una multitud. Y le dijo a los 12, ustedes también quieren irse. Hablando algo, Jesús, yo no voy a cambiar el mensaje. No voy a dejar de mostrar quién es mi Padre, cómo habla mi Padre, cuál es el carácter de mi Padre. Si a ustedes los escandaliza, bye bye. Así que si por alguna razón se te mete a vos el bichito en la cabeza, a querer fantasear, que cambiemos el mensaje, que prediquemos de otra manera, que quitemos las disciplinas que tenemos, que quitemos las formas en que formamos discípulos. Mi única respuesta es bye bye. No va a pasar. No va a pasar eso.
Así que si no te ayornás al mensaje, no permitís que el mensaje se convierta en el testimonio de cambio de tu vida, lamento. Vas a pasar por esta vida sin pena y sin gloria. Un cero a la izquierda. Alguien que vivió y cuando lo entierren va a ser olvidado. Pero si alguien dice yo tomo mi lugar, de ser la extensión del testimonio del Señor, de ser la extensión de los pastores que Dios me puso con una intencionalidad que me formen, ese aunque muera va a seguir viviendo en el testimonio que dejó. Cuando Hebreos, el escritor de los Hebreos trae el famoso capítulo 11 de Hebreos, de la fe, héroe de la fe, otra traducción dice los héroes de la fe, él trae a gente, todo el antiguo pacto que habían muerto, pero lo que hablaba no era su cuerpo, no era su presencia, su persona, era su testimonio por la fe. Y Pablo dice, yo creo que es Pablo el que escribió, dice en Hebreos 12, y teniendo una gran nube de testigos. El testimonio de ellos que sigue hablando. Pablo llegó a decir, el apóstol, yo creo que es Pablo que escribió Hebreos, dice de Abel que su ofrenda sigue hablando. El testimonio de Abel sigue conociéndose por su ofrenda. ¿Y qué nos predicó? ¿Qué predicador nos predicó de la ofrenda de Abel? Lo que Jesús le dijo a María, la que derramó el perfume, le dijo, donde se predique este evangelio se habla de esta mujer. ¿Quién? ¿Qué predicador no ha predicado del alabastro de María? Pero no es el cuerpo, no es su persona presente, es su testimonio en la fe. Esas son la gente que trasciende a la vida misma. ¿Vos querés vivir para que te enterremos y te olvidemos? ¿O querés vivir para dejar un impacto de tu testimonio? Uno así que Dios haga memoria por tu descendencia. Que diga, por amor a tu Padre, voy a tener misericordia de vos. Dale a Dios motivos y razones para que haga memoria. Y los motivos y razones que le puede dar a Dios es tu humildad. Es dar fruto. Porque fuiste injertado para dar fruto. Dijo, y mucho, dijo Jesús, para que le den gloria al Padre. Y mucho fruto, le dijo Jesús. Y su fruto permanezca. ¿Qué fruto permanece? Naturalmente los frutos no permanecen porque son cosechados y comidos. Y ya no existen más. ¿Por qué dijo y permanezcan? Porque el testimonio no muere. El testimonio no se borra. El Apocalipsis dice que el diablo fue vencido por la sangre y por la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué palabra? La del testimonio. Satanás no puede refutar a un testimonio establecido en obediencia a Dios. No puede borrarlo, no puede arrancarlo de los libros de la eternidad. No puede, ya está escrito. Dice que se abrirán los libros de las obras. ¿Qué obras? Lo que hice en la tierra. Y yo quiero cuando se abra el archivo de mi nombre en el cielo, sí, habrá errores de los cuales me he arrepentido y siempre me arrepentiré toda la vida, pero también que haya obras de obediencia, de humildad, de rendición, de extender lo que un padre me formó, y yo pueda encontrarme con una corona. Pero lo más importante, un lugar en la mesa. No importa dónde, pero un lugar en la mesa. Si vos no tenés, y termino con esto, ponete en pie. Si vos no tenés meta de eternidad, vos estás viviendo para morir y que te olviden. Si vos en tu mente jamás se te cruza la eternidad, no tenés deseo del regreso de Jesús, no pensás en la boda del Cordero, no pensás en el momento en que se cumplan todos los tiempos, no pensás y solamente vivís el día a día natural como si nunca hubieras conocido a Cristo.
Solamente trabajar, venir a tu casa, comer, ir al baño, bañarte, volverte a levantar, la rutina de la iglesia. Pero tu mente jamás proyecta en que un día vas a dar cuenta delante del Señor. Que un día Dios te va a pedir dónde están las palabras que te di, tu obediencia, dónde está el cumplimiento. Cuando el Señor te vea como un ladrón de propósito y de honra porque no cumpliste nada en la tierra. Y vos decís, no, tengo que arrepentirme, tengo que cumplir mi rol de hijo, de que es un continuador del Padre. Estás en el horno. No tenés temor de Dios. Vivís en este mundo olvidando que los ojos de Dios te ven, que los oídos de Dios te oyen, que el Espíritu de Dios es testigo de todas las cosas, aún de lo íntimo que pensás. Y no te da temor, porque estás desconectado del Padre. Sos como esa rama sin fruto que está, parece que está, pero no está conectado a la vida de la planta. Que pasa de largo los tiempos, que no discierne los tiempos de dar fruto, que no entiende los tiempos de humillarse, que no entiende los tiempos de esconderse en Dios, que no entiende los tiempos de manifestarse, que vive como piensa que vive. Es una señal de desconexión de la vida de Dios. Porque cuando estás conectado, lo que Dios siente en su corazón, porque Dios siente en su corazón, te atrae. De acuerdo a lo que Dios quiere formarte, te atrae. Te lleva a arrepentimiento, te lleva a pulir tu carácter, te lleva a renunciar miserias humanas en el altar, te lleva a adorarlo, te lleva a desear cambiar, te lleva a imitar su ejemplo, te lleva a ir a tus pastores, a pedir consejo. Cuando vos estás conectado a la vida de Dios, vos valorás el principio de unidad y comunión porque entendés que es un pilar para tu vida de fe. Vos valorás preguntar, valorás buscar oración, valorás instrucción, valorás la enseñanza, valorás cuando te das cuenta que tenés cosas que rendir, valorás porque entendés, porque la vida de Dios te hace entender que eso es importante. Buscas una edificación correcta porque entendés que lo que Dios está hablando y te mantenés en eso. No tenés una pared de oro y otra tenés de paja y una cosa rara en la edificación de Dios. Tenés un mismo material. Y sí, cuando Dios me hace dar cuenta que me equivoqué, tenés que ir a romper la pared de madera que hiciste. Que el fuego la va a quemar y edificar otra vez. Con lo que el fuego no destruye, con lo que el fuego purifica. Pero peor aún, si no cambias esas actitudes, tu familia se va a tener que aguantar eso. La familia que formé se va a tener que aguantar a un hombre así, una mujer así, que no escucha a nadie, que hace lo que quiere, que vive según el humor que tiene. O sea, esos hijos que pueden esperar de ese padre, que cuando el padre esté de buen humor lo va a acariciar y cuando esté de mal humor lo va a fajar todo. ¿Qué puede esperar de esa madre? ¿Qué puede esperar de esa madre? ¿Qué puede esperar? No es solamente un cambio que disfrutas vos, es un cambio que disfruta la gente que te rodea. Que hay un nuevo hombre, una nueva mujer. Y mejor si no tenés hijos todavía, porque cuando vengan al mundo y te digan, qué buen papá que sos. Te digan, si vos supieras lo que tuve que morir para ser un buen padre, porque si no hubiera muerto hubiera sido el Grinch de la Navidad. Qué buena madre, qué cariñosa que sos. Si vos supieras lo que me sané, me liberé en Cristo, porque si no, fue una mujer depresiva, que te pega, que no le da importancia a cómo te sentís, que te grita. Entonces tus hijos van a decir que menos mal que Cristo te alcanzó. Si vos no pensás en eso y no se te cruza por la cabeza, es que la vida de Dios solamente te hace comprender, te saca la vista de vos mismo y te hace ver alrededor.
Te hace pensar en los que van a venir, te hace pensar en los que vos vas a influenciar, te hace pensar que vas a edificar una casa, te hace pensar en otra cosa. Solo la vida de Dios te quita el egocentrismo y te conecta a la humildad que te hace pensar en la unidad y en la comunión que vas a tener. Y que lamentablemente, te guste o no te guste, tus hijos van a tomar tu ejemplo. Si ni siquiera eso te conmueve, bueno. Pobres criaturas que ven. Pero si estás en un padre, tenés que seguir su ejemplo. No te queda. Eso es honrar al padre. Así que la gente que ve, no sé qué cámara anda ahora, la de acá. Pero se grabó. Que Dios te bendiga y te guarde. Pero entendé que si querés un Dios cercano, si querés poder conocer de su persona y tomar de Él, la humildad tiene que ser parte de tu carácter. Y la humildad no viene porque tengas apariencia de cordero. La humildad se genera en la humillación. Cuando agachás la cabeza. Las primeras veces puede que lo hagas a regañadientes, pero el Espíritu empieza a trabajar y luego la humildad ya se vuelve algo habitual en tu corazón y le mostrás el